tardes, todavía días, ¿cómo están? Qué bueno, día que está a tu lado, es domingo y te ves bien. Nos vemos bien en el domingo, porque estamos en la familia, estamos en casa, estamos listos para crecer. A mí me bendice tanto el ánimo, lo que les animan en esta su casa, sus directores, sus pastores, el equipo, la familia, a seguir creciendo. Y es importante crecer, digan conmigo, es importante crecer. ¿Saben por qué? Porque hasta en la biología, lo que deja de crecer empieza a morir. ¡Ay, jole! Entonces, cuando dejamos de desarrollarnos y de crecer, realmente estamos empezando a morir. Por eso en Cristo, en esta tierra, jamás dejaremos de crecer. Siempre hay algo nuevo en su palabra, siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que recibir. Así que vengan a las reuniones de oración los viernes, vengan entre semana los miércoles a los estudios para seguir profundizando, lean su Biblia. De verdad, a veces queremos que nos lo den todo, pero la Biblia, o hay disciplinas en las que tenemos que ser perseverantes para alcanzar una estatura en Dios. ¿Estamos? Porque a veces tenemos años en Cristo, pero somos unos bebotes, así como el de la selección, ¿verdad? El bebote. Hay unos bebotes en la congregación y tenemos muchos años y así estamos muchos, pero necesitamos seguir creciendo para seguir dando, porque hay más dicha en dar que en recibir, dijo Jesús. Muy bien, pues antes de comenzar, pues recibo nuevamente un saludo de nuestra casa, ¿verdad? Allá en León, su casa, ¿verdad? Les amamos, ellos saben que estamos aquí. Y bueno, les mando un saludo a mis padres. Mi papá está compartiendo hoy ahí en casa. Digo que está raro eso porque normalmente es al revés. Él anda afuera y nosotros estamos ahí en casa, pero ahora él está en casa, ahí en León. Nosotros estamos aquí con mucho gusto y mi mamá también anda predicando en otro lado. Entonces estamos muy contentos de poder estar repartidos sirviendo a Dios. Un saludo de toda la casa, de toda mi familia. Y también, como tenemos una casa, constantemente estamos haciendo esfuerzos para seguir creciendo. Y tenemos algunos esfuerzos que creo que pueden sumar mucho a esta casa como a toda la red y como a nuestra propia casa allá en León, ¿verdad? Y ahí tenemos, la podemos poner antes ándale. Tenemos en el mes de octubre una conferencia que le llamamos Esencia. ¿Cómo se llama? Esencia. Y es con la temática de la adoración. Creo que la adoración es algo en lo que tenemos que crecer, ¿sí? Y este evento va a ser, lo estamos haciendo en diferentes sedes. El año pasado fue en León y este año toca en Celaya, ¿verdad? Ahí está la información, se los vamos a dejar ahí por ahí. Pero va a ser muy bueno para todos los que tengan ese deseo de aprender. Yo creo que aquí hay un equipo que se está preparando, que están adorando, que están dirigiendo. El fin de este espacio es que aprendamos y podamos tener herramientas y que se destape en nosotros un fluir de adoración, ¿sí? Entonces, ahí están las fechas para que ustedes lo puedan considerar. Eso es por parte, nos hemos unido la Casa de Trigo y Miel y otra congregación en el estado de Guanajuato para poder bendecir a los grupos de alabanza principalmente, pero también a todos los que quieran aprender acerca de la adoración. Así que vale la pena. Y bueno, le ponemos la otra. Tenemos en el mes de julio, ya se acerca, estamos a un mes y poquito más, ¿verdad? Porque hoy es el 31 de mayo ya mañana empezamos otro mes. Ay, híjole, se va rápido. Tenemos dos eventos, dos conferencias, dos espacios muy buenos y útiles para los jóvenes en especial. Nosotros creemos en los jóvenes, porque los jóvenes son la fuerza de la congregación. ¿Verdad que sí? Vemos a los jóvenes aquí, acá y todo acá. Entonces, tenemos lo que es el highlight del 13 de julio al 8 de agosto, ¿verdad? El highlight a lo mejor han escuchado. María ha estado con nosotros sirviendo muchísimas ocasiones y ha sido una gran bendición. Ella les puede testificar todo lo que pasa y sucede en el highlight, pero es una bendición el highlight porque vemos cómo a veces lo que Dios necesita es tiempo. Digan conmigo, tiempo. Imagínense si Dios hace cosas cuando le dedicamos un día a la semana, que deberíamos dedicarle todos los días, ¿no? Pero imagínense 3 días en un congreso, ya despega, pero imagínense un mes. ¿Qué Dios no podrá hacer en un mes? ¡Wow! Esto es impresionante, ahí está toda la información, ahí está el código QR para que se pueda hacer todo lo que son las inscripciones, y también del lado derecho pueden ver lo que es el ya despega, que solo son 3 días, digan conmigo, 3 días. Miércoles, jueves y viernes dentro del highlight, y todos lo pueden ver, está relacionado con la palabra revelación, revélanos, porque creemos
que en nuestra vida y en nuestro caminar con Cristo hay varias revelaciones, como le decimos, que nos cae el 20 para seguir creciendo en Dios. Necesitamos saber quiénes somos en Cristo, que nos caiga la revelación de eso. Necesitamos saber quién es Cristo. Necesitamos saber que nos ha revelado su plan, su propósito, que nos han revelado los tiempos en los que vivimos, que nos ha revelado el plan que Él tiene para que nosotros colaboremos con Él. Hay tantas cosas que necesitamos aprender que nos sean reveladas, y todo eso, bueno, es la temática y el enfoque que tenemos por ahí, ¿sale? Entonces, esperemos que nos puedan acompañar los jóvenes, se puedan organizar, y no solamente los jóvenes, sino también nos acompañan muchas veces los pastores también. Va a ser un buen tiempo. Muy bien, después de estos breve información que tenía que darles, porque creo que es importante, quiero que podamos orar para poder enfocar nuestro corazón. ¿Les parece? Acompáñenme ahí donde están, cierren sus ojos y vamos a orar. Digan conmigo: Señor Jesús, te damos gracias porque estamos juntos en casa. Y de tu palabra dice que donde están 2 o 3 en tu nombre, ahí tú estás. Tu palabra dice que es hermoso y delicioso cuando los hermanos están juntos y en armonía, porque ahí envías bendición y vida eterna. Díganle conmigo: Señor Jesús, envía bendición y vida eterna. Transforma mi vida. Abro mi corazón a la verdad de tu palabra y transfórmame al entenderla para poder vivirla. En el nombre de Cristo Jesús oramos esto. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso, si creemos. Hemos estado aquí ya 2 días, este es el tercer día y estamos muy contentos, pero les presento a mi bella esposa para los que no han tenido la oportunidad. Aquí está mi esposa Dara, por allá mis pequeños, y bueno, gracias queridos directores, pastores. Quiero hablarles acerca de un tema que creo que es relevante tanto para nosotros como para poder compartirlo. Y tiene que ver con la paz. Digan conmigo: paz. Dale un zape al que está a tu lado, no es cierto, ¿verdad? Para que suene paz, así como en los cómics, paz, pam, pum, pam. Bueno, paz. La paz creo que es un tema necesario y puede estar en boca de lo que se habla día a día, porque ciertamente hemos experimentado momentos de inseguridad. Constantemente hay cuestiones que nos roban la paz. Hay cuestiones que nos hacen querer tener estrés, ansiedad, preocupación. Y luego hay eventos como, yo recuerdo por ahí del mes de marzo, si no mal recuerdo, que hubo cuando atraparon al Mencho, no me acuerdo quién atraparon, que todo el país se volvió loco. Y ¿cuándo? Lo agarraron, ¿verdad? Y allá en Guanajuato empezaron a bloquear las carreteras, quemar oxos, camiones y todo. En Guadalajara no se diga. Y fue un evento donde nos habla de cómo está la sociedad. Y si algo vemos que necesitamos nosotros y nos necesita nuestra sociedad, necesitan la población, los diferentes municipios, las diferentes delegaciones de nuestro país, es paz. Digan conmigo: paz. Hoy estábamos viendo las noticias y se me hacía tan terrible todo lo que vemos. Todo el tiempo hay situaciones que cuando las vemos y las escuchamos nos quieren robar, ¿qué? La paz. Y es que esto simplemente demuestra que no hay nada en este mundo que nos pueda garantizar verdadera paz. No hay nada. No hay un partido político, queridos. No hay una persona. No hay nada en el mundo, en México, que nos pueda garantizar la paz. No hay estrategia humana. No hay que ahora sí, que esto, que el otro, y va a llegar el cambio. No. Nada en este mundo nos puede transmitir y garantizar verdadera paz. Lo importante no es enfocarnos en lo que se dice en las redes, en lo que se dice en las noticias, en lo que se dice en los medios, la televisión, la radio, el medio que a ti te guste, tú prefieras. Lo importante es saber qué dice Dios, qué dice su palabra, la Biblia, respecto de lo que experimentamos en el mundo y quizás en particular en tu casa, alrededor, en tu colonia, donde tú vives. Me gusta lo que dice la palabra, Juan capítulo 16, versículo 33, y vamos a ver algunos versos que hablan de esto. Va a aparecer ahí,
Si no, te invito a que tú puedas tener ahí tu Biblia. Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado. Está hablando Jesús. ¿Quién está hablando? Jesús. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿En quién es quien podemos tener paz? En Jesús. Y luego dice, después de decir esto, dice: en el mundo tendrán ¿qué? Aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dale un aplauso al Señor. Sí, va a haber situaciones difíciles, pero como Cristo ha vencido, en Él podemos tener paz. Lo que me gusta y me encanta es que Dios y su palabra no ignoran los tiempos difíciles que vivimos. Dice, su palabra no son ajenos a lo que experimentamos. Dios y su palabra son realistas, nos avisan, nos advierten, digan conmigo, nos advierten, nos anticipa que al mismo tiempo, sí, que Él está con nosotros. Puede ser que a veces las circunstancias en nuestro alrededor no sean como nosotros esperamos, porque tener a Cristo no significa que todo es color de rosa. Hay dificultad, pero podemos tener paz. Dí conmigo, en medio de la tormenta podemos tener paz. Juan capítulo 14, versículo 27, otro verso que nos habla de esta misma verdad. Jesús hablando sobre la paz. Fíjate, algunos lo han escuchado. Dice Jesús: la paz les dejo, mi paz ¿qué? Les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Por eso no se turbe. O en el original, esta palabra turbar habla de preocupación o asustarnos. No se turbe, no se preocupe ni se asuste su corazón. No tenga miedo. En el original dice, no se acobarden. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él nos deja una paz diferente, una paz que no proviene del mundo, porque ya dijimos, este mundo no nos puede transmitir verdadera paz, ¿verdad que no? Por eso Él nos la tiene que dar, para que nuestro corazón no se preocupe ni se asuste y aprendamos a ser valientes. Ahora, me llama la atención esta palabra, que preocupación, asustarnos. Y yo creo que todo ser humano que está de acuerdo, que está sano, experimenta el susto, ¿verdad que sí? Es normal, diría, que cualquier persona se asuste. De hecho, si tú no te asustas, si tú no experimentas esa sensación de miedo, yo diría que a veces no estamos quizás tan bien. Algo nos falta, algo no está funcionando correctamente. Pero el punto de esto es que eso no permanezca en nosotros. Dí conmigo, que no permanezca. Porque cuando ya pasa de un estado de una emoción a una condición de nuestro corazón, entonces la Biblia lo llama cobardía. Digan conmigo, cobardía. Y la cobardía nos paraliza. La cobardía nos nubla el juicio, la cobardía nos cambia la percepción. A veces es lo que sucede cuando escuchamos una noticia muy difícil, escuchamos una crisis, vemos acontecimientos, y ya pasa de un sentimiento a una condición de nuestro corazón, donde a veces ya no sabemos cómo reaccionar, ya no sabemos para dónde ir, nos quedamos paralizados, ya no pensamos con claridad y empezamos a querer guiarnos por las emociones. Cambia nuestra perspectiva, y sí, puede haber situaciones difíciles en su alrededor, pero solamente nos enfocamos en eso porque ya la cobardía está en nuestro corazón, ya el susto se metió en nuestra vida como un estado o una condición de nuestra vida. Y lo terrible es que a veces cuando suceden cosas difíciles nos volvemos fatalistas. Todo el tiempo somos negativos, ¿no? Y hablas con alguien, oye, que esto, sí, no, pero pues es que esto. Oye, pero mira que, no, pero pues es que esto, dices, uy, no, pues por más que hablemos, a veces nuestra condición está así, afectada, porque al final hay algo que nos está robando la paz. Ahora, la palabra original de paz, simplemente como una parte introductoria, en el original en el que está escrito estos versos, tiene que ver con la palabra eirenen. Digo, yo no sé hablar griego ni nada por el estilo, pero investigué la palabra justamente con unos materiales muy buenos que luego nos ayudan a profundizar. Y esta palabra eireneno paz significa libertad de la preocupación. ¿A quién le gustaría vivir sin preocupaciones? Como dijo Timón y Pumba a Simba, Hakuna Matata. ¿Ah? Relájate, bro. ¿Ah? Vive sin preocupaciones. Libertad de la preocupación. Y es que escucha, la paz que Dios nos da
Es una libertad de las preocupaciones internas, pero me gusta esto, con evidencias externas. Eso es lo importante. Porque la paz empieza en el interior y se manifiesta ¿en dónde? En el exterior. Esa es la verdadera paz. Ya cuando andamos temblando y que esto y lo otro, lo que necesitamos es paz en nuestro interior, eirenen, libertad de la preocupación. Por eso, el último verso que quiero compartir, simplemente para poner el fundamento de lo que queremos hablar, es Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, 7. Y esta vez no es Jesús, sino es el apóstol Pablo, pero hablando de este mismo principio de la paz. Y dice, está orando por la iglesia en Éfeso, y lo interesante es que él está escribiendo estas palabras desde la cárcel, atado, en una condición difícil. Entonces el contexto es muy importante. Y él dice, y la paz de Dios, fíjate, él está en una condición esclavo, atado, encarcelado, les dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo ¿qué? Entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Sí. Estos 3 versos que hemos mencionado y meditado nos hablan del fundamento de la paz. Porque meditando en ellos vamos a ver que tienen un común denominador. La fuente de la verdadera paz, ¿quién es? Jesús. Juan 16:33 dice, mi paz, dice Jesús, para que en mí tengan paz. ¿En quién tenemos paz? En Jesús. No podemos tener paz, escucha, en tu cónyuge, tu esposo, tu esposa. Es que cuando estoy con él me siento en paz. No es suficiente. Tu paz no puede estar, escucha, ni siquiera en una congregación. ¡Ay, jole! Aunque a algunos les da la paz de Dios y se relajan y se lo van, ¿verdad? Está en tanta paz que, bueno, ya hay tanta paz. Digo, qué bueno, gloria a Dios. No, tu paz no puede estar en un lugar, tu paz tiene que estar ¿en quién? En Cristo. Aquí estamos en Cristo. Ahora, Juan capítulo 14, 27 dice, mi paz les doy. Jesús está diciendo, en mí van a tener paz, pero yo también les doy mi paz. Filipenses 4, 7 dice, y la paz de Dios es en Cristo Jesús. El común denominador, lo que te quiero decir, es que no hay paz verdadera sin Jesús. Y esto es importante porque tú y yo, y el que está a tu lado, tú y yo, con una bella sonrisa, ¿verdad? Dile, tú y yo tenemos al príncipe de paz. Tú y yo sí tenemos esperanza. Tú y yo sí tenemos cómo estar firmes. Tú y yo sí tenemos por qué estar confiados. Cuando afuera no tienen esperanza y que no hay mucho trabajo y que ya hay mucha inflación y que ya no alcanza la canasta básica y que ya esto y que lo otro y que están matando aquí y que esto y que lo otro y bueno y que allá y que las noticias y que van a invadirnos y que hay marchas a cada rato. Bueno, es normal para todos ellos si no tienen al príncipe de paz. Pero tú y yo, di conmigo, tú y yo. Mira que está todo más fuerte, tú y yo. Sí tenemos paz porque el príncipe de paz está con nosotros. Porque la paz no es la ausencia de problemas o dificultades, sino la presencia del príncipe de paz. La paz no es ausencia de algo, sino la presencia de alguien. Escucha. Es que quiero que se me quite esto para que me sienta en paz. No. Eso no es paz. La paz no es la ausencia de algo, sino la presencia de alguien. Eso es. Eso lo cambia todo, la presencia del príncipe de paz. ¿Y por qué te digo esto? Porque tener al príncipe de paz nos va a ayudar a tener una perspectiva diferente. Porque mi intención y mi mensaje va enfocado en esto. Dios nos está llamando y los está llamando como casa a ser un faro de paz. Digan conmigo, un faro de paz.
Alguien, personas, familias, una casa espiritual que traiga paz. Que cuando la gente pase por aquí, y yo veo que de repente pasan unos y nos quedan viendo así. Cuando pasen digan, yo no sé qué, pero cada vez que paso por ahí, siento paz. Hay algo. Y no es porque se llenen las vibras. No. Es porque aquí está presente alguien a quien le damos el lugar, que es al príncipe de paz. Es que cuando hablan con ustedes, cuando los ven saludar, cuando los ven levantando sus manos, cuando ven que están aquí, algo se transmite, porque ustedes tienen al príncipe de paz. Eso cambia. No es de repente vas con alguien que dices que hasta te sientes a gusto de hablar con una persona, algo te deja porque te transmite a Jesús. Eso es. De eso se trata, ser un faro de paz. Y por eso quiero continuar con una pequeña historia. ¿A quién le gustan las historias? No me gustan las historias. Y esta historia es sobre una tripulación y un capitán. La noche había caído como un velo sobre el mar. Y el cielo estaba cubierto. Las estrellas empezaron a ocultarse. Y de repente el viento empezó a rugir con fuerza sobre un pequeño barco que avanzaba sin rumbo claro. Las olas golpeaban una y otra vez y hacían crujir la madera y la tripulación interna se estremecía. Dentro el capitán miraba al horizonte, pero no veía nada. Digan conmigo, no veía nada. Ni tierra, ni señal, ni dirección. Entonces el ruido del mar empezó a ser cada vez más fuerte, ensordecedor. Y aunque había un fuerte ruido afuera, dentro de su corazón había un silencio inquietante. No era solo miedo, era la ausencia de algo. Se había perdido algo, se había perdido la paz. De repente, ante toda la situación, se escuchó una voz que decía, no vamos a resistir mucho más, dijo uno de los marineros con voz cargada de angustia. Y nadie respondió, porque cuando la paz se va, las palabras también se vuelven frágiles. Las olas seguían levantándose y el viento no disminuía. La tormenta no cesaba. Y entonces, digan conmigo, entonces, en medio de esa oscuridad, apareció una luz lejana, pero firme, constante. Era un faro. Este faro no gritaba, no se movía con el viento, no luchaba contra la tormenta, simplemente brillaba. Entonces el capitán fijó su mirada en aquella luz y sin entender por qué, algo dentro de él cambió. Las circunstancias, la tormenta seguía igual, el viento era aún más fuerte, la tormenta no había desaparecido, pero su corazón empezó a calmarse. Con una voz firme el capitán dijo, mantengan el rumbo hacia esa luz. Pero esta vez con una voz distinta. No era una voz llena de miedo, sino una voz que transmitía paz. Ahora, el faro no detuvo las olas, no silenció el viento, no despejó el cielo, pero su presencia trajo paz. ¿Qué trajo su presencia? Paz. Cada destello parecía decir, no necesitas controlar la tormenta para encontrar paz. No necesitas ver todo el camino para tener paz. Solo necesitas una voz firme o una luz firme que te guíe. El barco seguía siendo sacudido, pero ya no estaba gobernado por el pánico. Ahora estaba siendo guiado con paz. Y mientras se acercaban a ese faro, el capitán comprendió algo profundo. Que la paz no es la ausencia de tormentas, sino la certeza de una luz estable en medio de ellas. Porque cuando todo alrededor es un caos, la paz no siempre cambia las circunstancias,
pero sí cambia el corazón de aquel que decide a dónde mirar. Y tú y yo sí tenemos a quién mirar, sí tenemos a dónde mirar. ¿A dónde miras? ¿Al compadre? ¿Al rompadre? Dicen por ahí. ¿A dónde miramos? Tú y yo miramos a Jesús, el príncipe de paz. Dale ese aplauso fuerte. En los minutos que me restan, quiero poder darte 3 características de un faro de paz. Digan conmigo, 3 características. Un faro tiene una estructura fuerte, digan conmigo, una estructura fuerte. Una estructura fuerte capaz de resistir grandes olas y vientos potentes. ¿Están de acuerdo conmigo? Un faro tiene una estructura fuerte. Número 2, tiene la altura suficiente. Digan conmigo, la altura suficiente. Porque tiene que ser visible. Y número 3, tiene una luz incandescente. Potente y de gran alcance. 3 características. Una estructura fuerte, la altura suficiente y una luz incandescente. Y sí, las pusimos para que rimen, para que nos la aprendamos un poco más, ¿no? Digan conmigo, una estructura fuerte, la altura suficiente y una luz incandescente. Dile que está a tu lado, una estructura fuerte, una altura suficiente y una luz incandescente. Estas 3 características o estos 3 ejemplos o verdades hablan o recuerdan 3 principios que no cambian en la palabra, que permanecen, que nos hacen personas firmes, hijos de Dios firmes, nos hacen faros de paz, hombres y mujeres que portan y comparten al príncipe de paz como el faro de la historia. Y estas 3 características las encontramos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Está fácil, digan conmigo, 1 Corintios 13. Y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Digan conmigo, fe, esperanza y amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Estas son 3 características que permanecen, 3 características que nos hacen soportar las tormentas, 3 características que nos hacen sobreponernos, 3 características que si las portamos, y créeme que Dios las ha puesto en ti, o tienes la posibilidad de transmitirlas, vamos a hacer un faro de paz. Digan conmigo, un faro de paz. Porque eso es lo que Dios quiere. La primera característica, entonces hablemos de una estructura fuerte, y esto lo comparamos con la fe. Digan conmigo, estructura fuerte es la fe. La estructura del faro tiene que ser resistente y fuerte. Para esto su base debe estar hecho de un elemento sólido, capaz de recibir mucha presión, cargar mucho peso, y que además con el tiempo no cambie, no se degrade, no se debilite fácilmente. En nuestra vida espiritual como hijos de Dios, este es comparable a la fe. Digan conmigo, la fe. La fe, escucha, nos hace resistentes ante los embates de la vida. La fe nos hace fuertes. Por la fe somos fuertes. La fe es lo que nos mantiene fuertes. Cuando nuestra fe decrece también, nuestra resistencia baja. Por eso necesitamos fe. Diga que está a tu lado, fe. Me gusta cómo lo presenta la misma palabra de Dios. Hebreos 11, 32 al 38, la nueva traducción viviente, seguramente va a aparecer ahí. Hebreos 11, 32 al 38, en la nueva traducción viviente. Fíjate cómo habla de la fe en estas personas como tú y como yo. No eran ni más espirituales, no eran ni siquiera mejores. De hecho, yo diría que tú y yo tenemos más herramientas que ellos. Y dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de ¿qué? De la fe de ¿quién? De Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Versículo 33. Por la fe, digan conmigo, por la fe. ¿Qué hicieron esas personas? Conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. ¿Alguien tiene promesas de Dios? Por la fe. Por la fe cerraron boca de leones. Por la fe apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Me gusta mucho la frase que dice a continuación. Su debilidad se convirtió en fortaleza. ¡Wow! ¿Por qué? Por la fe. Digan conmigo, por la fe.
Por la fe, tu debilidad puede convertirse en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. ¡Wow! Hubo incluso mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. No es cualquier cosa. Se les murió el marido, pero por la fe, digan conmigo, por la fe, recibieron otra vez a sus maridos. Dice, sin embargo, y me impresiona esto, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Los amenazaban y les decían, si tú no niegas a Dios, te matamos. Pero ellos se mantuvieron firmes en medio de eso. ¿Por qué? Por la fe. Porque ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. Otros los cortaron a la mitad con una sierra. Así como al Museo de la Tortura. ¿Sabías que hay un Museo de la Tortura? Donde usaban elementos para torturar a las personas. Y a otros los mataron a espadas, dice aquí. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos, oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. ¿Por qué soportaron todo eso? ¿Qué es lo que los hacía fuertes y resistentes? Digan conmigo, la fe. La fe. La fe que tú y yo tenemos es real. No es una emoción. No es un idealismo. No es algo fantasioso, es real. Aquí está narrando la historia o el ejemplo de aquellos hombres como tú y como yo que por la fe hicieron todo esto. La fe que tenemos es real, es fuerte, es sólida y nos da la estructura fuerte para hacer un faro de paz. ¿Por qué? Porque la fe, di conmigo, la fe está hecho de algo que no se echa a perder, de algo imperecedero, es decir, algo que no se caduca, algo que no llega a un límite o a una cosa que se acaba. Algo que con el tiempo sigue manteniendo su vigencia. Antes bien el tiempo confirma la realidad de esto, lo consolida. Todo el universo está sustentado por aquello que está conformado por la fe, que conforma la fe. ¿A qué me refiero? A la palabra de Dios. ¿Qué es lo que conforma la fe? La palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice... Así que la fe es por el ¿qué? Oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos da fe a ti y a mí? La palabra de Dios. ¿Qué tan fuerte es tu fe? Se determina por qué tanta palabra tienes en tu corazón. Dale un aplauso a Dios por eso. Por eso es tan importante lo que les decía, necesitamos leer la Biblia. Si no, pues por eso la fe se tambalea. Por eso estamos aquí, que allá y que ya no sabemos y que ya estamos dudando y eso. Nos falta más palabra, porque la fe, que es de estructura fuerte, necesita la palabra. Necesitamos oír la palabra. Por eso el día de hoy escuchamos la palabra y algo se produce en nosotros. Pero un día no es suficiente. Yo te reto que comas solamente un día a la semana. ¿Cómo terminaríamos? Aparte de más delgados, seguramente, pero pues estaríamos débiles, incapaces de trabajar. ¿Verdad que no lo hacemos en lo natural? Por eso es tan importante lo que les dicen en su casa, porque nuestra fe se sostiene por la palabra de Dios. Digan conmigo, la fe se sostiene por la palabra de Dios. No es una corazonada, es que yo siento, es que yo pienso. No. Aquí no nos basamos en nuestros pensamientos o sentimientos. No es por una buena intención. Es por lo que dice su palabra. Me gusta que dice, especifica, que viene por el oír. Digan conmigo, oír. Y este verso nos demuestra algo práctico. Oír, digan conmigo, oír. La palabra original, oír, no se refiere solamente al hecho de pues estar ahí, que el día de hoy tengamos una bocina y entre más cerca, escuchemos más. No se refiere a eso. La palabra original se refiere, escucha esto, prestar atención con deseo. La palabra original para oír es akoes. Digo, no, mi griego no es muy bueno, pero búscalo, akoes. Y se refiere en su significado a prestar atención con deseo. Cuando tú y yo venimos a la reunión,
Cuando tú y yo nos exponemos a la Biblia, escuchamos un podcast de la palabra, estamos teniendo un estudio, estamos ahí, estamos deseosos, estamos atentos, estamos esforzándonos por escuchar lo que se está diciendo. A eso se refiere, porque cuando realmente lo que sucede, cuando le prestamos atención a la palabra de Dios, ¿sabes lo que está sucediendo? Estamos oyendo a Jesús, porque dice la Biblia que Jesús es la palabra. Juan capítulo 1 dice, el verbo se hizo carne. Ahora, dice, oír atentamente la palabra de Dios. Es lo que dice este verso que estamos analizando. Aparte, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios apunta a Jesús. Si tú prestas atención, no solamente vas a escuchar a Jesús, sino vas a escuchar de Jesús, vas a aprender de Él, porque Él es el centro de la palabra. Entonces, cuando tú y yo venimos con una actitud correcta y tenemos constantemente una actitud, un deseo, por eso abrimos la Biblia, la leemos y la meditamos todos los días. Digan conmigo, todos los días. Todos los días nuestra fe empieza a ser fortalecida y empieza a producirse algo en nuestro interior, que es fe. La palabra produce vida. Digan conmigo, la palabra produce vida. Dijo Jesús en Juan, creo que es el capítulo 6. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso la Biblia no es cualquier libro, es un libro vivo. ¿Verdad que sí? Es un libro vivo. Escucharlo, meditarlo, produce vida. Pero también recuerdo lo que dice Romanos capítulo, creo que es el capítulo 6, donde dice que el justo vivirá por la fe. Tú y yo somos justos. No porque seamos muy buenos, sino porque al confiar en Jesús somos declarados justos. Y entonces el justo vive, ¿por qué? Por la fe. Entonces, la palabra que produce vida y el justo que vive por la fe está conectado. Oír atentamente con un corazón abierto y receptivo nos dará la sustancia de la vida del justo, que es la fe. Dale un aplauso a Dios por eso. Todos estos hombres, ya para concluir este punto, que vemos narrados en Hebreos 11, todos ellos recibieron palabra de Dios. Se aferraron a una palabra. Se aferraron a algo que Dios les dijo. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. No le dijo más, no le dijo a dónde, pero él se aferró a eso. Sansón, Jefté, todos ellos se aferraron a lo que Dios les había dado. Ahora, muchos de ellos lo único que tenían era una palabra audible, era algo que les dijo un profeta, era algo que habían escuchado, que habían leído en la Torá, etc. Pero gracias a Dios tú y yo la tenemos impresa, digital, para poder tenerla y meditar en ella constantemente. Necesitamos aferrarnos a la palabra para que tengamos una estructura fuerte. Dale un aplauso fuerte a él. Una estructura fuerte. Yo quiero hacerte unas preguntas simplemente como meditación. Dios quiere que seas un faro. Pero ¿cómo está tu estructura el día de hoy? ¿Qué tan fuerte o débil está tu estructura? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué decidimos escuchar? ¿A qué decidimos prestarle atención? Hablábamos de oír atentamente la palabra de Dios. ¿Estamos escuchando las voces de las redes, de las noticias más que la de Dios? Porque cuando se venga la próxima tormenta, porque nos decían, estamos en los últimos tiempos, y déjenme decirles que no necesariamente las cosas van a mejorar. ¿Pero a quién vamos a escuchar? ¿En quién necesita estar fuerte nuestra estructura? En Jesús. Por eso digan conmigo, una estructura fuerte. Número 2, la altura suficiente. Digan conmigo, la altura suficiente. Dile a la persona que está a otro lado, la altura suficiente. Y cuando hablamos de la altura suficiente, hablamos de la esperanza. Recordemos que el faro no solamente tiene que tener una estructura fuerte, sino que ésta debe crecerse, trabajarse hasta ser tan alta que llegue a ser visible para cualquier persona, especialmente en un escenario de tormenta. Imagínate que estás luchando contra unas olas gigantes y tienes un faro chaparrito, pues no lo vas a ver.
Necesita ser alto, di conmigo, alto. Eso significa que necesita trabajarse, esa estructura, construirse hasta llegar a tener la altura suficiente para que las olas no lo puedan tapar. Esa altura en nuestra vida está relacionada con el principio de la esperanza. Y es que la fe y la esperanza están estrechamente relacionadas, aunque no son lo mismo. Digo conmigo, no son los mismos, pero están relacionados. Escucha esto, por favor. La fe que se trabaja, la fe que se alimenta, la fe que se encarna, puede convertirse en la esperanza que nos hace ver más allá de la dificultad presente. Lo voy a repetir. La fe que se trabaja, la fe que se alimenta constantemente, la fe que se encarna, que la creo, puede convertirse en la esperanza que nos hace ver más allá de la dificultad presente. Es como estar arriba de esa torre para ver más allá de las olas de la dificultad o de la tormenta que nos golpea. ¿Por qué? Porque en Cristo, di conmigo, en Cristo tenemos esperanza. En Cristo la esperanza, escucha, es como una visión espiritual. Es algo alto. Tú no tienes la misma perspectiva aquí que si te subes a una torre de departamentos, o al World Trade Center, o a la torre latinoamericana. No se ve no tienes la misma visión, ¿verdad que no? Ahora que estábamos nosotros en un hotel, estábamos en el 7º piso, y de ahí los carros se veían chiquitos. No es la misma perspectiva, alcanzas a ver más, tienes una perspectiva diferente, porque eso es lo que sucede cuando tenemos esperanza. Cuando la fe se trabaja, algo se produce en nosotros, que aunque en el momento parecen cosas, hay una realidad a nuestro alrededor, nosotros tenemos una verdad superior. Vemos algo diferente, sí, quizás tu condición del momento es difícil, estás pasando por un momento difícil, tu matrimonio, tu relación, esto, lo otro, pero tienes esperanza, sabes que hay un mejor futuro, sabes que hay algo en lo que estás confiando, una promesa, una palabra llena de fe. Dale un aplauso al Señor por eso. Eso es lo que sucede. Yo lo entiendo así, voy a tratar de explicarlo así. La fe que hemos recibido por oír la palabra de Dios abrirá nuestros ojos para que después podamos ver a quien hemos oído. Lo que hemos recibido de la palabra de Dios nos hace escuchar a Dios, pero después de que escuchamos, nos acerca tanto a Dios que ya no solamente lo oímos, sino que también lo vemos. Un ejemplo es la vida de Job. Digan conmigo, Job. A Job le pasaron un montón de dificultades. En un día perdió a 10 de sus hijos. En un día perdió todos sus bienes. En un día quedó enfermo. En un día. En cuestión de horas. Y Job dice algo en el versículo 5 del capítulo 42. De oídas te había, mas ahora ¿qué? Quiere decir que Job tenía fe, porque la fe viene por él, y Job había oído de Dios, era temeroso de Dios. De hecho dice que él sacrificaba a Dios, él tenía fe en Dios. ¿Sí me está siguiendo? Él tenía fe, él había oído, pero no había visto. Hay muchos que solamente se quedan en oír, pero Dios quiere que veas. Dile que estás a tu lado, Dios quiere que veas. La fe comienza por el oír, pero se afirma por verlo a Él. Porque Jesús es la base de nuestra esperanza. La fe puede llegar a producir, que se trabaja, puede llegar a producir una visión espiritual para que no nos desanimemos, sino que nos mantengamos viendo la meta. ¿Cuál fue el secreto de estos personajes de Hebreos capítulo 11? Que dice que cerraron bocas, hicieron huir ejércitos, tantas cosas. Después del capítulo 11 está el capítulo 12. ¡Wow! ¿Eh? ¿Pero qué dice el capítulo 12? Puestos los ojos ¿en quién?
La fe te da visión para ver a alguien más allá en medio de tu circunstancia. La gente necesita ver a alguien. Comenzará por oír de alguien, pero a través de una relación personal, como lo fue en Job, llegará a ver a alguien. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el que inicia, Jesús es el pionero, Jesús es el autor de nuestra fe, pero al mismo tiempo es el que la completa, la termina, la consuma. Y escucha esto, si no lo dejamos de ver a Él con fe y por la fe, nunca perderemos la esperanza. Si tú y yo no dejamos de verlo a Él, de poner nuestros ojos en Jesús, de ser intencional, de fortalecer en la fe, fortalecernos en la fe, jamás perderemos la esperanza. Este mundo ha dejado de tener esperanza porque no tiene alguien en quien poner su confianza. Por eso, escucha esto, nuestra fe será tan fuerte como lo que oigamos diariamente. Y nuestra esperanza tan alta como a quien nos mantengamos viendo todos los días. Lo voy a repetir. Nuestra fe será tan fuerte como lo que oigamos diariamente. Y nuestra fe tan alta, nuestra esperanza tan alta, como a quien nos mantengamos viendo todos los días. Ahora, ¿cómo pasamos del de oídas te había oído al ahora mis ojos te ven? La fe es como una semilla, digan conmigo, una semilla. De hecho, Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de... Ahora, no estoy diciendo que un grano de mostaza es suficiente, sino que esa semilla, el grano de mostaza, se tiene que sembrar. Porque el poder de una semilla no está cuando está chiquita. Ahí está el potencial, pero no se desata hasta que es que sembrada. Entonces lo que Jesús está diciendo no es que, pues aunque tengas una fe chiquita, no. Fe chiquita produce cosas chiquitas. Fe grande produce cosas. Pero la fe es como una semilla que cuando se siembra, aunque es pequeña, puede crecer hasta hacerse un árbol grande. La fe es sembrada en nuestro corazón cuando oímos la palabra de Dios y es muchas veces invisible, pequeño, di conmigo pequeño. Pero como ha sido sembrada, pasa por un proceso de muerte, digan conmigo muerte. Problema, dificultad, hasta que entonces llega a crecer y hacerse visible como un faro de esperanza, como un faro de luz. Y esa semilla invisible llega a convertirse en un árbol. Pero sin proceso de muerte, la semilla no llega a ser un árbol. Sin proceso, la fe no se convierte en esperanza. ¿Sí me está siguiendo? Sin proceso, la fe no se convierte en esperanza. Por eso, escucha, la fe que es puesta a prueba se convierte en una esperanza. Es lo que le pasó a Job. ¿Él tenía fe o no tenía fe? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tenía fe o no? Claro que tenía fe. Pero tuvo que ser procesado. Y unos dicen, pues guárdame de esos procesos como de Job, ¿eh? Pero tuvo que ser probado su fe. Porque dice Job 19, 25 al 27, que en medio de todo ese proceso difícil, Job decía esto: yo sé que mi Redentor vive y que al final lo veré. Él se mantuvo con su fe en el proceso. Por eso después pudo decir, de oídas te había, pero ahora mis ojos te ven. Dale un aplauso a Dios. ¿Cómo lo dice en otra porción la palabra? Romanos 5, el 1 al 4, ya para empezar a concluir este punto e irnos al cierre. Fíjate, justificados pues por la fe, digan conmigo, la fe. Fíjate, qué interesante el uso de las palabras, están ahí todas. Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Qué somos tú y yo? Faros de paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada
por esa fe a esta gracia en la cual estamos firmes, una estructura fuerte, digan conmigo, una estructura fuerte. Luego dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, es decir, nos gloriamos, tenemos la capacidad de estar felices, contentos en esa esperanza, porque lo vemos. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, a mí me llama la atención, dicen ¿qué? En las tribulaciones. ¿Cómo alguien puede gloriarse en las tribulaciones? ¿Verdad que cuando te pasa un problema, estoy feliz porque me despidieron? ¿Verdad que no? Estoy feliz porque ya me pusieron el ultimátum. No. Pero dice, nos gloriamos aún en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que esas tribulaciones que producen paciencia. ¿Y la paciencia qué? Prueba, un proceso. Y al final esa prueba ¿qué? Esperanza. Comienza con fe, pero el proceso es que llegue a ser esperanza. Dale un aplauso a Dios por eso. ¡Wow! Ahí está. La esperanza se fortalece y crece con la paciencia a través de las pruebas del presente. La esperanza se fortalece y crece con la paciencia. Es necesaria, pues, la paciencia en los procesos. Por eso déjame decirte esto. Todo lo que has vivido y todo lo difícil que llegues a vivir. Porque Jesús dijo, en este mundo tendremos ¿qué? No es para destruirte, no es para matarte, es para que decidas tener fe y te mantengas teniendo esa fe para que se convierta en ¿qué? En esperanza. Y al tener fe y esperanza, tú puedas compartirlo con otros. Otros ven en ti algo diferente. Ven que tienes una estructura fuerte y que estás creciendo. Oye, es que yo veo que tú estás diferente. Yo te veo firme en medio de las dificultades. Te veo firme en medio de las tormentas. Te veo firme. ¿Qué es lo que tienes? Esperanza. Y no es que tú y yo busquemos las pruebas o dificultades, pero ¿cómo vamos a reaccionar cuando estas lleguen? ¿Cómo reaccionamos? Va a determinar o va a ser un reflejo de nuestra estructura fuerte y de la altura que tenemos. Por eso es importante, escucha, las pruebas. Las pruebas no son para reprobarnos, sino para aprobarnos. Dile que es a este lado, las pruebas no son para reprobarte, sino para aprobarte y promoverte. Dale un aplauso fuerte a Dios. Promovernos. Voy a cerrar con este último punto. ¿Sí estamos aquí todavía? Sí. Ok. Nos falta un elemento indispensable. Ya dijimos la estructura fuerte. Dí conmigo, una estructura fuerte. La altura suficiente. Y una luz incandescente. La luz incandescente es el amor. Digan conmigo, el amor. Decía 1 Corintios 13:13 que estas tres cosas permanecen: la fe, la esperanza y estas tres cosas permanecen. Porque el propósito principal de un faro es proyectar una luz tan fuerte que se vea, escucha, a kilómetros de distancia. Una luz tan incandescente que pueda traspasar neblinas, lluvias, incluso todo junto. La razón de la altura de ese faro, la razón de esa estructura fuerte es para que cuando se necesita, dígame, cuando se necesita, esa luz la puedan ver en medio de las tormentas. Esa luz es el amor de Dios en nosotros. Porque es verdad que el amor es una luz que ilumina todo, ¿verdad que sí? El amor es lo que le da color a la vida. Sin amor, todo sería hueco, faltaría algo. Tarde que temprano carecería de propósito, de ser. Además, está escrito que el amor es una de las señales o de las cosas visibles y principales características de los hijos de Dios, ¿verdad que sí? Eso debe de ser. Esa luz es lo que tienen que ver los demás. Escucha esto.
Como un faro sin luz no cumple su propósito, un cristiano sin amor tampoco. Lo voy a repetir. Como un faro sin luz no cumple su propósito, tampoco un cristiano sin amor. Sí, mucha fe, mucha esperanza, pero sin luz. Porque es verdad, el amor se tiene que notar. Por eso conecta y tiene sentido todo lo que dice Romanos del 1 al 5, capítulo 5, del 1 al 4, y después el versículo 5. Dice, después de que las pruebas producen esperanza, y dice, esa esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está. La esperanza no avergüenza, porque tú sabes al final, escucha, que Dios te ama. Dice Romanos 8, ¿qué nos separará del amor de Dios? Cuando tú sabes que te ama alguien, como cuando un hijo sabe que su padre lo ama, aunque le da unos varazos a veces y es necesario, porque la vara es necesaria, déjenme decirles, está en la Biblia. Yo tengo que darle vara a mis hijos, pero después de que yo les doy vara, los acerco y les digo, te amo, y les explico por qué, como lo hace Dios. Porque Dios a quien ama, castiga, corrige. Si no amamos, no disciplinamos. ¡Ay, jole! Por eso dice la Biblia esto, que a veces cuando pasamos por las pruebas o recibimos a veces un varazo de Dios, al final, si tú y yo tenemos la certeza de que nos ama, sabemos que todo obra para bien. Yo le digo a mi hijo, a mi hija, yo te amo y por eso te doy vara. Porque quiero enseñarte que lo que hiciste, esa reacción, esa conducta no está bien. Golpear no está bien. Arañar a tu hermana no está bien, ¿verdad que no? ¿O ustedes piensan que está bien? No. Y aunque le doy vara, al final yo lo abrazo y le digo, te amo. Te amo. Porque aunque pasemos por dificultades, sabemos que en Dios todo obra para bien. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas que obran para bien. ¿Por qué? Porque sabemos que nos ama. El amor de Dios que hemos experimentado le da propósito a esa fe y a esa esperanza que tenemos. Si no sabemos que Dios nos ama, no tiene razón de ser la fe y la esperanza. El amor que resplandece a través de nosotros, escucha, no es un concepto, no es un valor o una cualidad, es la esencia del autor y el consumador de nuestra fe. Es el brillo que tenemos porque Jesús es amor. Y es que cuando estamos con Él se nos impregna su amor. La fe y la esperanza nos acercan a Él para experimentar y conocer su amor. Dí conmigo, la fe y la esperanza me acercan a Dios para experimentar su amor. Y cuando estás cerca de Él es inevitable no terminar oliendo a amor. Como cuando estás en la carnita asada. ¿A quién le gusta la carnita asada? ¿Eh? A mí me encanta asar carne. Cuando tú estás asando carne, ¿cómo terminas oliendo? A humo. Ese olor lo transmites. Habla de dónde estuviste, ¿verdad que sí? A veces cuando pasamos por un lugar dicen, aquí huele a carnita asada. Ya se me antojó. O también, por ejemplo, si han tenido la oportunidad de estar o conocer a mi papá, es alguien muy oloroso, porque se echa un montón de loción, y tú no puedes abrazarlo a él sin terminar oliendo a Húngaro 3, que es la loción que usa, que le gusta, ¿no? Lo abrazas y dices, ay, como que estuviste con el pastor Felipe, con el director Felipe. ¿Por qué? Porque hueles a Felipe, te impregnaste de él. No puedes negar que estuviste con Dios, porque terminas transmitiendo amor, porque Dios no tiene amor, Dios es amor. Dale un aplauso fuerte a él.
La fe y la esperanza nos acercan a Él, nos mantienen mirándole a Él para impregnarnos de Él, de su amor. Y es que el amor trasciende. Di conmigo, el amor trasciende. El amor traspasa. El amor trascendió y traspasó el tiempo, porque Jesús murió hace más de 2000 años, pero su amor te sigue alcanzando todavía. El amor traspasa el tiempo. El amor traspasó los cielos, hizo que Dios se hiciera hombre y viniera a la tierra. El amor aún traspasó los mismos infiernos, porque Jesús, que es amor, descendió a los infiernos. Así como la luz del faro atraviesa nubes, lluvias y neblinas, así también el amor traspasa hasta el corazón más duro. Y lo que necesitan escuchar, lo que se necesita transmitir a este mundo es amor. Digan conmigo, amor. Juan capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, en Él, está hablando de Jesús, en Jesús estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Escucha. La luz y la paz no son algo, son alguien. ¿No dijimos que Jesús es el príncipe de? Y Jesús es luz. Ahí dice, lo acabamos de leer. En Él estaba la vida y la vida era la luz. Está hablando de Jesús. La luz y la paz no son algo, son alguien. Es Jesús. Y el reto, familia, el reto no es solamente tener luz como faros de paz, sino ser luz. El reto no es que tengamos a Jesús, sino ser como Jesús. Por eso somos cristianos, ¿no? ¿Sabes de dónde nació esa palabra cristianos? Más o menos de ahí, del año 60 después de Cristo, por ahí. Había un lugar llamado Antioquía, si no me equivoco, donde las personas tenían tanta fe, se mantenían en esa fe teniendo esperanza y vivían de tal manera que la gente les empezara a decir, ustedes parecen pequeños Cristos, se parecen a Cristo. Y de ahí salió cristianos. No tenían solo a Cristo, se parecían a Cristo. Porque los faros de luz, de paz, no se trata de tener a Jesús solamente, sino de llegar a ser como Jesús. Ser luz. Y esto solo es posible cuando nos llenamos de Jesús. Digo conmigo, cuando me lleno de Jesús. El Espíritu Santo, dice Romanos 5:5, llena nuestro corazón de amor de Jesús. Él nos llena. Y entonces nos hace faros de paz. No se trata de saber solamente del amor entonces, sino entender y experimentar ese amor para poder transmitirlo y a cada persona con la que nos topemos, se lo dejemos. Ponte de pie en esta hora. Y quiero cerrar con esto. ¿Cómo llegar al punto de tener esa estructura fuerte, la altura suficiente y esa luz incandescente? Todo es en Jesús. Di conmigo, todo es en Jesús. Porque la fe que viene por oír y oír la palabra de Dios habla de ¿quién? De Jesús. La esperanza del mundo no es la Biblia, es Jesús. Y el amor del que estamos hablando es ¿quién? Jesús. ¿Cómo llegamos a ese punto? Primero lo oímos, di conmigo, lo oímos. Y empezamos a conocerlo. Eso es fe. Lo oyes en la palabra,
lo escuchas y se empieza a producir en ti fe constantemente. Número 2, mantenerte en esa constancia, en esa estructura fuerte, te hace crecer y llegar a tener esperanza. Entonces, como Job, de oídas lo habías oído, pero ahora tus ojos lo ven, lo ves y cada vez entiendes más y tienes entonces esperanza. Pero después de que lo ves y lo oyes, estás tan cerca de él que lo recibes, te lo apropias y el Espíritu Santo te toca, te llena en una relación con él. Y entonces ya no solamente tienes fe y esperanza, sino que en esa relación de verdad, porque el cristianismo no se trata de formas o de maneras, sino de relación. En esa relación con él te impregnas de su amor, porque él es amor. Di conmigo, él es amor. Y al final, ser un faro de paz, dijimos, es tener al príncipe de paz, a Jesús. Y tener a Jesús es oír a Jesús, fe. Es ver a Jesús, esperanza. Y llenarnos de Jesús, amor. Te lo repito. Ser un faro de paz es tener al príncipe de paz, a Jesús. Y tener a Jesús es oír a Jesús. Di conmigo, oír a Jesús, fe. Ver a Jesús, esperanza. Y llenarnos de Jesús, amor. Ver a Jesús, oír a Jesús y llenarnos de Jesús. Quiero que podamos tener de esa manera, porque yo estoy seguro que Él te quiere usar. Tu familia te necesita, tus vecinos te necesitan. Él quiere y te ha puesto como un faro de paz. Y quizás dices, es que no me siento capaz, no me siento que pueda dar el testimonio. Quizás te sientes estás en proceso de construcción de ese faro. Apenas estás juntando el material y está bien, pero tienes una meta, tienes un objetivo, sabes a dónde tienes que llegar. No te desanimes, sigue oyendo, sigue perseverando en eso para que tu fe sea fuerte, tu estructura sea fuerte. Pero no te quedes ahí, crece de tal manera que otros puedan verte como un ejemplo. Hay algunos que están aquí que tienen tiempo. Algunos de ustedes yo los conozco de años. Tienen la fe. Precisan perseverar para crecer aún más. Porque Dios quiere usarte como una torre para que otros puedan ver a Jesús. Tienes tanto de Él, pero otros necesitan ver en ti esperanza. Cuando tú ves a alguien que no se ha quedado igual, sino que ha crecido, te da esperanza. Sabes que es real. Pero ciertamente hay veces que en medio de eso, las dificultades son grandes. Pero por eso nos llenamos de su amor. Porque sabemos y nos podemos gloriar en las tribulaciones. Porque las tribulaciones producen prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque su amor ha llenado nuestro corazón. El día de hoy yo quiero orar para que tú puedas experimentar el amor. Experimentar el amor es experimentar a Jesús, porque Jesús es amor. No estamos hablando de una ilusión, de una utopía. Estamos hablando de alguien real. Esa luz. Levanta tus manos en donde tú estás. Jesús, yo sé que tú estás aquí. Y tú me has traído a esta hermosa casa con este mensaje para decirle a tus hijos y a esta casa, no se desanimen, porque todavía les estoy levantando como un faro de paz. Hay muchas personas que necesitan seguir viendo una luz en medio de las tormentas.
Padre, yo te ruego que el día de hoy derrames tu amor sobre los que estamos aquí. Un amor real, un amor genuino, un amor verdadero, un amor que no caduca, un amor que no es ilusorio, sino que es tangible. Llena a cada uno de los que estamos aquí con tu amor, sin importar el tiempo que hayan estado aquí, que tengan de conocerte a ti. Llévales a ver que vale la pena, que tú eres real y que tú les amas, que pase del conocimiento a una experiencia real. Señor Jesús, derrama tu amor el día de hoy, en el nombre tuyo. Me gustaría hacer algo que creo que nos va a bendecir a todos. Busca a una persona para abrazar. Si tienes a tu esposa, a tu esposo, está bien, pero si no, busquen un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, por favor. Vamos a ser transmisores del amor de Dios en este día. Busca a alguien, porque a veces las manos de Dios somos nosotros y tenemos la oportunidad de amar. Y simplemente da un abrazo a esa persona de parte de Dios el día de hoy. Y permíteme orar. Señor Jesús, derrama tu amor. El amor que está en tu pueblo, en tu casa, en tus hijos. El amor que está en esta casa para decirles, no estás solo. Oh, el día de hoy podemos ser un faro de paz, de amor a los demás. El día de hoy podemos transmitir ese amor para decirle que no estás solo, no estás sola. Dios está para sanar, para ayudar, para inspirar, para levantar, para animar. Hay esperanza en ti, Jesús. Siempre hay esperanza en ti, Jesús. El día de hoy, derrama tu amor, Jesús. Derrama tu amor. En el nombre de Jesús. Que toda soledad y tristeza que hay en muchos corazones aquí, que toda desesperanza que hay el día de hoy sea quitada, porque el amor llena tu corazón y esa esperanza en Jesús no avergüenza. Puedes decir estas palabras, dile esta palabra a esa persona que estás abrazando, dile, todo obrará para bien, porque Dios te ama y porque tú le amas. Dile, mantén tu fe, mantén tu esperanza y recibe este abrazo como de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos dar un aplauso a Jesús.